Nunca supe exactamente en qué momento dejé de ser la persona que mi esposa estaba esperando. Durante años me convencí de que fue la guerra, una noche específica, una explosión cercana o el cansancio acumulado. Pero la verdad es que el cambio fue más lento, más silencioso, como una grieta que se forma sin ruido hasta que un día la pared ya no sostiene nada. Antes de irme, yo era un hombre simple. No bueno, no malo, simple, tenía rutinas, pequeñas certezas, una vida que no necesitaba explicarse demasiado. Mi esposa decía que le gustaba cómo doblaba la ropa con cuidado excesivo, como si cada prenda mereciera respeto. Yo me reía, pensaba que siempre íbamos a ser así. Recuerdo el olor del café por la mañana y el sonido de sus pasos en el pasillo. Esas cosas pequeñas eran mi mundo. Creía que eran indestructibles, que me estarían esperando intactas a mi regreso. Pero la vida no funciona así. Cuando empezó la guerra, escribí cartas llenas de promesas. No porque fuera valiente, sino porque necesitaba creer en algo estable, algo a lo que aferrarme. Le escribía que iba a volver, que esto era temporal, que me aferraba a su recuerdo cuando todo alrededor se volvía irreal. En esas cartas yo todavía era reconocible, todavía me pertenecía. Cada palabra era un intento de mantener vivo al hombre que era, de recordarme a mí mismo que más allá del barro y el miedo, existía otro yo, el yo que ella amaba. Las primeras semanas en el frente fueron confusas, pero soportables. El miedo tenía forma concreta, podía nombrar. Era el silbido de una bala, la orden de un superior, la oscuridad de la noche. Pero después, el miedo cambió. Se volvió parte del aire, algo que respirabas, sin notarlo. Empecé a escribir menos, no porque no la extrañara, sino porque no sabía cómo traducir lo que me estaba pasando, sin romperla a ella también. ¿Cómo le explicas a alguien que amas el vacío que sientes por dentro? ¿Cómo describes el silencio después de un estruendo sin que ese silencio la alcance a ella también? Así que callé, y cada silencio abría un poco más la distancia entre nosotros. Seguía prometiendo que volvería a Ne. Y lo decía en serio, pero nunca prometí volver igual. Quizás ese fue mi error, o mi única honestidad. Pensaba que con volver físicamente sería suficiente. Durante mucho tiempo creí que el mayor daño de la guerra era físico. Las cicatrices, las heridas. Estaba equivocado. El verdadero daño fue interno, invisible, acumulativo. Era la forma en que empecé a desconectarme de mis propios pensamientos, como si fueran de otra persona. La manera en que ciertas imágenes se quedaban pegadas a mí, incluso cuando cerraba los ojos. La facilidad con la que aprendí a no sentir nada para poder seguir funcionando. Era un mecanismo de supervivencia. Te apagas para no romperte, pero nadie te enseña a encenderte de nuevo. Yo no sabía que eso también se entrenaba. Te entrenan para disparar, para marchar, para obedecer, pero nadie te entrena para desconectar la humanidad. Eso lo aprendes solo, por necesidad, y es una lección que no se olvida fácilmente. Te acostumbras a la alerta constante, a mirar a la gente de una forma diferente, a no confiar, a esperar siempre lo peor. Te conviertes en un fantasma de ti mismo, habitando tu propio cuerpo, pero sin sentir lo tuyo. Cuando finalmente volví a casa, todo era extrañamente familiar, pero ajeno. Los colores parecían demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. El silencio de la noche era ensordecedor, porque mi cerebro seguía esperando el siguiente ruido. Mi esposa me abrazó, pero yo me sentí rígido, como una estatua. Ella me hablaba de cosas cotidianas, de los vecinos, de la televisión, y yo sentía que me hablaba en un idioma que había olvidado. Intenté participar. Intenté sonreír, pero era como actuar en una obra de teatro donde no recordaba mis líneas. El hombre que doblaba la ropa con cuidado se había perdido en algún lugar del camino. Ella fue paciente, realmente lo fue. Intentó comprenderme. Me dio espacio, pero yo estaba encerrado en un lugar al que ella no podía llegar. Por las noches, me despertaba sudando, con el corazón acelerado, pero no decía nada. Durante el día, me quedaba mirando por la ventana durante horas, perdido en recuerdos que no podía compartir. ¿Cómo le explicas que el sonido de un coche al frenar te transporta de nuevo a una emboscada? ¿Que el olor a carne asada te recuerda algo terrible? Son cosas que te envenenan por dentro
y que no quieres que toquen a la persona que amas. La grieta entre nosotros se hizo más grande. No hubo gritos, ni peleas dramáticas. Fue un alejamiento lento y doloroso, lleno de silencios y miradas que no sabían qué decir. Ella esperaba al hombre que se fue, y yo era un extraño que usaba su cara. Un día, mientras doblaba la ropa, me di cuenta de que lo hacía de forma mecánica, sin el cuidado de antes, y en ese gesto tan simple entendí que todo había cambiado para siempre. Ella me miró, y supe que también lo había notado. No era culpa de nadie. No era su culpa por esperar, ni la mía por haber cambiado. La guerra tiene esa habilidad a no solo destruye edificios y vidas, sino también los pequeños detalles que nos hacen ser quienes somos. Si estás pasando por algo similar, si sientes que has vuelto pero una parte de ti se quedó atrás, no estás solo. Buscar ayuda no es una señal de debilidad. Es el acto más valiente que puedes hacer. Hablar con alguien, un profesional, un amigo, otro veterano, puede ser el primer paso para empezar a reconstruir lo que se rompió por dentro. Hay organizaciones y grupos de apoyo para veteranos que entienden exactamente por lo que estás pasando. No tienes que cargar con esto en silencio. Mereces encontrar la paz. Mereces volver a casa de verdad. Busca esos recursos. Da el paso. Es un camino largo, pero no tienes que recorrerlo solo. Gracias por escuchar. Cuídate mucho. La guerra había terminado, al menos la que se luchaba con armas y uniformes, pero dentro de mí, en el silencio de mi propia casa, otra guerra acababa de empezar. No era una batalla de recuerdos claros, de imágenes que pudiera describir. Era algo mucho más sutil y constante. Una tensión que me anclaba al suelo, una alerta permanente que no me dejaba descansar. Un portazo en la calle me hacía saltar. El timbre del teléfono era un disparo. El silencio era peor, insoportable, porque ahí solo quedaban mis pensamientos, un zumbido sin fin. Por eso, siempre tenía la televisión encendida, la radio, cualquier cosa que llenara el vacío. Por las noches, el sueño era un campo minado. Daba vueltas y vueltas, o me despertaba de golpe, con el corazón a mil, empapado en sudor, sin saber muy bien por qué. Sentía que mi cabeza no paraba nunca, pero paradójicamente, sentía muy poco. Alegría, tristeza, amor. Todo parecía estar detrás de un cristal grueso, distorsionado, y lo peor de todo es que no sabía cómo explicarlo. Las palabras se me escapaban. ¿Cómo le dices a la persona que amas que ya no te sientes tú mismo? Y ella, claro, no sabía cómo ayudar. Se sentía excluida, como si yo hubiera levantado un muro invisible entre nosotros. Quería ayudar, pero chocaba contra una pared que yo mismo, sin querer, había construido. Así empezamos a vivir con cuidado, pisando de puntillas en nuestra propia casa, midiendo cada palabra, cada gesto. Yo intentaba desesperadamente ser el de antes. Hacía los mismos chistes, sonreía en los momentos adecuados, pero me sentía como un actor interpretando un papel que ya no recordaba bien. Me observaba desde afuera, juzgándome, notando cada fallo en mi actuación, y ella lo notaba. Empezó a callar más en sus ojos, que antes me buscaban constantemente, ahora parecían evitar los míos. El cansancio se instaló en su rostro, no el cansancio físico de un mal día, sino uno más profundo, el de estar luchando una batalla que no entendía y en la que no la dejaban participar. Lo más peligroso fue que dejamos de discutir, ya no había peleas, ni reproches, ni desacuerdos. El silencio se había comido todo eso, y con ello se comió también la pasión, la conexión, la vida que compartíamos. El silencio dejó de ser una ausencia de ruido para convertirse en una presencia más en la casa. Era pesado, denso. Se sentaba con nosotros a la mesa, se acostaba en la cama entre los dos. Yo me autoconvencí de que callar era una forma de protegerla, que si no le contaba la oscuridad que llevaba dentro, ella estaría a salvo. Pensaba que era un acto de amor, no compartir mi carga. Pero no entendía, en mi ceguera, que callar también es una forma de abandono. La estaba dejando sola con mis fantasmas, la estaba excluyendo de mi vida, de mi dolor, de mí. Poco a poco, empecé a sentirme enfermo. No era un dolor de cabeza o un malestar de estómago. Era una enfermedad del alma, un cansancio existencial que no se iba con ninguna siesta.
una fatiga que me pesaba en los huesos desde que me levantaba hasta que me acostaba. Y con ese cansancio crecía una sensación constante de estar fallando. Fallando como pareja, como hombre, como persona. No sabía ponerle nombre a ese fracaso, pero lo sentía en cada rincón de mi existencia. Era un eco constante en mi cabeza. No estás a la altura. Ella empezó a encontrar excusas para no estar en casa. Reuniones de trabajo que se alargaban, cenas con amigas que antes no existían, fines de semana en casa de su hermana. Empezó a llegar más tarde, a estar menos sano, y yo no preguntaba. Una parte de mí sentía que había perdido el derecho a hacerlo. ¿Con qué cara le iba a exigir explicaciones si yo era el que se había encerrado en su propia cárcel y la había dejado fuera? Así que aceptaba sus ausencias con el mismo silencio con el que aceptaba todo lo demás. El día que supe de la infidelidad, no hubo un momento dramático de descubrimiento. No encontré un mensaje. No hubo una llamada anónima. Fue algo que simplemente supe, mucho antes de tener ninguna prueba. El cuerpo siempre sabe. Lo sentí en la forma en que evitaba mi mirada, en el tono de su voz al teléfono, en el espacio que dejaba entre nosotros en la cama. Cuando finalmente me lo dijo, con la voz rota y la mirada en el suelo, no hubo escándalo. No hubo gritos, ni platos rotos, ni reproches. Solo un silencio aún más profundo que el que ya nos gobernaba. Y entonces ocurrió lo más terrible, lo que todavía hoy me cuesta admitir. No sentí rabia. No sentí celos, ni traición, ni el dolor punzante que se supone que debes sentir. Lo que sentí, en lo más profundo de mi ser, fue alivio. Un alivio inmenso y devastador. Porque su infidelidad le ponía un nombre, una cara, una razón tangible a todo el desastre. De repente, el fracaso ya no era solo mío, abstracto e incomprensible. Ahora había un culpable claro, un motivo, y eso, por retorcido que suene, me liberó de una carga que ya no podía soportar. El alivio fue la confirmación de que nuestra guerra particular, la que libramos en casa, por fin había terminado. Y aunque ambos habíamos perdido, al menos podíamos dejar de luchar. Este camino ha sido largo y doloroso. Si te sientes identificado con esta sensación de vacío, de desconexión, de estar luchando una batalla interna que nadie más ve, por favor, no lo hagas solo. Hablarlo es el primer paso. Buscar ayuda profesional no es un signo de debilidad, sino de una valentía enorme. Hay gente que quiere y sabe cómo ayudar. No dejes que el silencio gane la guerra. Gracias por escucharme hasta el final. Si esta historia te ha resonado, suscríbete para más contenido como este. Cuídate mucho. Cuando finalmente lo hablamos, no fue una conversación dramática, como en las películas. Fue mucho más real. Fue encansada, dolorosa, sobre todo, honesta. Ella lloró, no para defenderse, sino para explicar su soledad. Me dijo que se había sentido sola durante años, incluso conmigo en la misma casa. Y tenía toda la razón. Físicamente, yo había vuelto, pero mi mente, mi espíritu, seguían en otro lugar. No estaba presente en mi cuerpo, estaba ahí, pero yo no intentamos arreglarlo. Fuimos a terapia. Tuvimos esas conversaciones incómodas que uno siempre evita, sentados en el sofá sin saber qué decir. Hicimos intentos de recuperar la intimidad, pero se sentían forzados, como si estuviéramos siguiendo un manual de instrucciones en lugar de nuestros corazones. Yo quería perdonarla, de verdad que sí, pero una pregunta me carcomía por dentro. ¿Lo hacía por amor o por un profundo sentimiento de culpa? ¿Era un intento genuino de salvar lo nuestro o solo una forma de castigarme por mi ausencia? Ella, por su parte, quería quedarse, pero yo veía la duda en sus ojos. No sabía si todavía me deseaba como hombre, como su compañero, o si solo se aferraba al recuerdo de lo que fuimos antes de que todo se rompiera. ¿Estaba enamorada de mí o de un fantasma? Mientras tanto, mi mundo interior se desmoronaba por completo. Empecé a tener ataques de pánico que llegaban sin avisar. En el supermercado, conduciendo, en mitad de la noche, el insomnio se convirtió en mi compañero constante. Pasaba horas mirando el techo, reviviendo cada error, cada palabra no dicha. Los recuerdos de la guerra, esas imágenes que había intentado enterrar tan profundo, aparecían de repente, como flashes,
dejándome sin aire. Fue en ese momento, en esa oscuridad, que finalmente lo entendí. Negar la ayuda, rechazar una mano extendida, no es un acto de fortaleza. También es una forma de rendirse. La infidelidad fue real. El dolor que me causó fue inmenso, agudo, como un cuchillo. Pero con el tiempo y la terapia, empecé a ver que la historia no era tan simple, no era unilateral. No había un bueno y un malo. Sin darme cuenta, yo había traído la guerra a casa conmigo. La había metido en nuestra cama, en nuestras cenas, en nuestros silencios. Había levantado muros a mi alrededor, pensando que eran escudos para protegerme, para protegerla, pero no eran escudos. Eran las paredes de una prisión que nos aisló a los dos, dejándola a ella afuera, sola, en el frío. La dejé sola, en una batalla que no era suya, pero que terminó librando de la única forma que supo. Y esa es una verdad tan dolorosa como la propia traición. Gracias por acompañarme en esta parte de la historia. Si te sientes identificado o simplemente quieres saber cómo continúa, suscríbete y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video. Hoy escribo esto. Muchos años después, ya no estamos juntos. Tampoco somos enemigos, ni mucho menos. Somos simplemente dos personas que sobrevivieron a algo que no supimos cómo enfrentar a tiempo. A veces, cuando la nostalgia aprieta, releo esas cartas que te envié desde el frente, cada palabra escrita con la urgencia de quien no sabe si verá el mañana. Y me duele el hombre que las escribió. No porque mintiera, no. Cada promesa de volver era sincera. Me duele porque él no podía imaginar que volver físicamente no era suficiente. Creía que con solo cruzar la puerta de casa todo estaría bien. ¡Qué ingenuo! La guerra, esa bestia que devora todo, terminó allá afuera, en los campos de batalla, pero siguió viva dentro de mí durante demasiado tiempo, como un eco constante, una sombra que se negaba a desaparecer. Esta no es una historia de héroes. No busques medallas ni actos de valentía aquí. Es una confesión de mi fracaso, no como soldado, sino como hombre. Prometí volver y lo cumplí. ¿Verdad? Estuve ahí. Pero regresar de verdad, eso es otra cosa. Es un viaje mucho más largo y solitario. El cuerpo llega primero, sí, pero el alma se queda atrás, perdida en el barro y el ruido de las explosiones. Recuerdo los primeros días en casa. Todo parecía fuera de lugar, como si estuviera viendo una película de mi propia vida. Tus abrazos se sentían distantes, tus risas sonaban apagadas, me hablabas de cosas cotidianas, del vecino, del trabajo, y yo solo podía asentir mientras mi mente seguía atrapada en trincheras que ya no existían. Intenté ser el de antes. De verdad que lo intenté. Me obligaba a sonreír, a participar en conversaciones, a fingir que el hombre que se fue era el mismo que había regresado. Pero era una actuación agotadora. Por las noches, el silencio era mi peor enemigo. Se llenaba con los fantasmas que me traje de vuelta en la mochila. Me despertaba sudando, con el corazón a mil, buscando un fusil que ya no tenía. Y tú estabas ahí, a mi lado, asustada, sin entender qué pasaba dentro de mi cabeza. ¿Cómo podía explicarte el olor de la pólvora, el miedo constante, la imagen de un compañero que ya no está? No encontraba las palabras. El lenguaje de la guerra no se traduce al idioma de la paz. Así que me encerré en mi propio silencio, construí un muro a mi alrededor, ladrillo a ladrillo, para protegerte de la oscuridad que llevaba dentro. Pero en realidad, solo te estaba dejando afuera. Te veía intentar derribar ese muro con tu amor, con tu paciencia infinita. Me traías el café por la mañana, me preguntabas cómo había dormido, intentabas sacarme de casa, y cada gesto tuyo era como un pequeño martillazo en mi coraza. Pero la coraza era demasiado gruesa, me frustraba. Me frustraba no poder ser el hombre que merecías. El hombre que te prometió una vida juntos, no una vida junto a un fantasma. La rabia empezó a crecer. Una rabia sorda, sin un objetivo claro. Me enojaba por cosas insignificantes. Levantaba la voz, me volvía impredecible, y veía el miedo en tus ojos. Ese miedo era peor que cualquier bala, porque te estaba hiriendo yo, la persona que juró protegerte. La guerra me enseñó a sobrevivir,
pero no a vivir. Me enseñó a reaccionar, pero no a sentir. Anestesiaron mi capacidad de conectar, de ser vulnerable. El amor requiere vulnerabilidad, y yo ya no sabía cómo serlo. Para mí, ser vulnerable era sinónimo de morir. Nos fuimos distanciando. El espacio físico entre nosotros en la cama se convirtió en un abismo emocional. Éramos dos extraños compartiendo un techo, cada uno luchando su propia batalla en silencio. Tú luchabas por recuperar al hombre que amabas, y yo luchaba contra los demonios que me impedían serlo. El día que te fuiste, no hubo gritos ni reproches, solo una tristeza profunda, una aceptación silenciosa de que habíamos perdido. Me dijiste que me querías, pero que ya no podías más, que te estabas perdiendo a ti misma, intentando encontrarme a mí. Y tenías razón, no podía pedirte que te ahogaras conmigo. Ver tu coche alejarse fue como la última explosión, la que finalmente lo derrumbó todo. Fue entonces cuando toqué fondo. Solo, en una casa vacía que ya no se sentía como un hogar, me di cuenta de que la guerra no había terminado cuando dejé el uniforme. La verdadera batalla acababa de empezar. La batalla por regresar de verdad. Han pasado años desde entonces. He buscado ayuda, he hablado de lo que vi, de lo que sentí. He aprendido a nombrar a mis fantasmas y poco a poco a hacer las paces con ellos. He aprendido que la verdadera valentía no está en enfrentar al enemigo, sino en enfrentarse a uno mismo, en admitir que estás roto y necesitas ayuda para pegar los pedazos. Hoy puedo decir que he regresado. No completamente. Quizás nunca lo esté. Siempre habrá cicatrices. Pero ya no soy aquel hombre perdido. He vuelto a encontrar la calma en el silencio, a disfrutar de un amanecer sin sentir que es una amenaza. He vuelto a conectar con la vida. A veces me pregunto, ¿qué habría pasado si hubiera buscado ayuda antes? Si hubiera tenido el valor de decirte, no estoy bien, necesito ayuda. No me dejes solo en esto. Quizás hoy seguiríamos juntos, o quizás no. Nunca lo sabré. Lo que sí sé es que nuestra historia, aunque dolorosa, me enseñó la lección más importante, que cumplir la promesa de volver es solo el primer paso. El verdadero desafío, el verdadero acto de amor hacia uno mismo y hacia quienes nos esperan, es hacer el viaje de regreso completo, un viaje desde la oscuridad de la guerra hacia la luz de la vida. Y ese viaje, a veces, no se puede hacer solo. Si estás viendo esto y te sientes identificado, si sientes que dejaste una parte de ti en algún lugar y no sabes cómo recuperarla, no cometas mi error, habla en busca ayuda. No tienes que luchar esta batalla en soledad, regresar es posible. Gracias por escuchar mi confesión.